La predicación de la fe cristiana se centra en el hecho de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de entre los muertos, de modo que nosotros como creyentes podamos tener victoria sobre el pecado y la muerte, recibiendo de esta manera todas las bendiciones que Dios nos da como sus hijos y el hermoso regalo de la vida eterna con Él. Ahora, veamos a continuación unos puntos muy importantes. Primero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que somos justificados ante Dios. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. Nos dice la palabra del Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por causa del pecado, el ser humano está separado de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 3, nos dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto es porque nosotros como seres humanos hemos quebrantado la ley de Dios. Por tanto, si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de la muerte eterna, no podríamos tener la oportunidad de gozar una relación personal con nuestro Dios Todopoderoso. Y es en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Él tomó nuestro castigo para que nosotros pudiésemos ser justificados delante del Padre. Por consiguiente, la resurrección de entre los muertos confirma que Dios aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, concediéndonos a partir de ese momento acceso a una relación íntima y personal con Él. Segundo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo demuestra que Él venció a la muerte. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 24. Nos dice la palabra del Señor, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Y en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 9, nos dice la palabra del Señor, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Todas aquellas personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo hemos sido sepultados con Él y resucitados a una nueva vida que es la vida eterna con Dios. Tercero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que los creyentes estamos unidos a Él. Cuando aceptamos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, somos unidos con Él mediante la fe. Y es así que cuando Dios nos ve unidos a nuestro Señor Jesucristo, Dios no ve nuestro ser pecaminoso, sino la justicia de nuestro Señor Jesucristo en la vida del creyente. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta unión solo es posible mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es clara al decirnos en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 12. Nos dice la palabra del Señor, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuarto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba la veracidad del Evangelio. Tal como podemos observar, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, no existiría la posibilidad de unión con Dios para poder obtener la vida eterna. Por consiguiente, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vive significa que Él es poderoso para salvarnos. Y este fue precisamente el argumento del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 14 al 17. Nos dice la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados.
Por tanto, podemos ver que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el corazón del Evangelio. La palabra de Dios es muy clara al decirnos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 21, nos dice la palabra del Señor, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quinto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo prueba que Él es el Hijo de Dios. A continuación les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 33, nos dice la palabra del Señor, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si nuestro Señor Jesucristo hubiese quedado muerto, Él hubiera sido un hombre más, así como muchos de los que han existido. No obstante, no sucedió así. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos prueba y nos confirma que Él es el único en la historia del mundo, el Hijo de Dios. Sexto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo da al creyente una esperanza viva. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza viva, puesto que nuestros pecados ya han sido borrados y por ende somos justificados delante de Dios. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 34. Nos dice la palabra del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, resucitó de entre los muertos y está ahora a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Por tanto, hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios perdonados por Él, lavados por la sangre del Cordero y con una herencia eterna que nadie puede quitar. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 4. Nos dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Séptimo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo significa que nosotros resucitaremos al igual que Él. Nuestro Señor Jesucristo es primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos nosotros como creyentes experimentaremos, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Nos dice la palabra del Señor. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Observemos entonces que, como verdaderos cristianos, podremos disfrutar de la vida resucitada, al igual que nuestro Señor Jesucristo con cuerpos glorificados. Notemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 42 al 44. Nos dice la palabra del Señor. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo resucitado no estará sujeto a la muerte, puesto que éste será bello y perfecto. Asimismo también tendrá capacidades ilimitadas, las cuales desconocemos en este mundo, ya que éste se encontrará adaptado para la vida en el reino espiritual. El cuerpo resucitado será nuestro verdadero cuerpo, el cual será transformado. En esta vida sufrimos dolores y enfermedades.
No obstante, en la vida venidera no sufriremos, ya que disfrutaremos de un cuerpo perfecto que muchos anhelamos. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Nos dice la palabra del Señor: sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, continuando con nuestro estudio, veremos los beneficios que trae para los creyentes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nada, es necesario que entendamos que todos los beneficios que obtenemos de nuestro Señor Jesucristo es porque como creyentes estamos unidos a Él. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas acerca de esto en el libro de Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 6 y luego el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Primero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos asegura una nueva vida. A continuación les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 4. Nos dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tal como podemos observar, esta herencia divina no se encuentra sometida a ningún cambio del tiempo, y tampoco existen vacíos legales en el título del creyente. En cuanto a su herencia divina, esta herencia se encuentra guardada en el cielo para todos los hijos de Dios. Por tanto, Dios ha reservado esta herencia, la cual nunca se desvanecerá ni decaerá, y por ende nunca será manchada por el pecado. Y esa fue precisamente la oración del apóstol Pablo, que los creyentes podamos entender acerca de nuestra herencia espiritual. Veamos con atención lo que nos dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículos del 18 al 20. Nos dice la palabra del Señor: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios es el único que puede llevarnos a los creyentes a nuestra herencia en el cielo. El maravilloso poder divino que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo que obra en la vida de los creyentes. Con el mismo poder con el que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros podremos obtener la vida eterna. Segundo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos asegura nuestra justificación. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Padre mostró su aprobación en cuanto a la obra de redención efectuada por Él, y por tanto nos concede ese maravilloso beneficio de la justificación. El apóstol Pablo fue muy claro al decirlo en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. Nos dice la palabra del Señor: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Y en Filipenses capítulo 2 versículos del 8 al 11 nos dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tercero, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo asegura nuestra propia resurrección. Con su resurrección, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte,
Por tanto, los que estamos unidos a Él recibimos asimismo de Él esta garantía, que también resucitaremos. A continuación les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 21 al 22. Nos dice la palabra del Señor: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos es la promesa del segundo Adán, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, aquí la enseñanza del apóstol Pablo es precisa. La muerte por la cual fue causa Adán no solo fue la muerte espiritual, sino también la muerte física. Del mismo modo, la vida de la que nuestro Señor Jesucristo es causa viene a ser la vida eterna y la futura resurrección del cuerpo físico. Y es así que todas aquellas personas que descienden de Adán mueren. No obstante, todas aquellas personas que están en nuestro Señor Jesucristo serán vivificados. Esto quiere decir que solo los verdaderos cristianos, creyentes en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, serán levantados de entre los muertos para morar eternamente y para siempre con Él. Como conclusión, podemos notar que todas estas verdades nos hablan acerca de la autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, debemos de confiar en la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no permanece en el sepulcro. Él está vivo, resucitó de entre los muertos y tiene todo el poder y la autoridad. Y segundo, debemos servirle con más fuerza, teniendo presente que nuestra victoria está garantizada. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 58. Nos dice la palabra del Señor: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es tiempo de que nos acerquemos más a Dios. Es tiempo de llevar este mensaje del Evangelio a las personas que aún no conocen de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de Dios nos acompañe en cada paso de nuestra vida. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Asimismo, también te pedimos, oh Dios, que nos ayudes para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.